Aleluyas. Quiero dar la bienvenida en esta mañana, en medio de nosotros, a mi hermano Oscar, que está aquí atrás, que me lo encontré la semana pasada yéndome a Barcelona. Me tomé un café en la Puebla y estaba ahí un hombre que brillaba. Un hombre lleno de luz, que es diferente. Y bueno, ahí está, lo invité y ha venido y conversé con él. Quiero darle también la bienvenida a nuestro hermano Carlos y su hijo, brasileño 100%, que el Señor sabe. Que Dios le bendiga. También nos hemos encontrado con ellos y aquí están. Así que nada, en esta mañana estaba indeciso lo que hablar, porque estaba entre dos mensajes, entre dos historias que a mí personalmente me han cambiado la vida y como el Señor siempre me hace, a la última hora he cambiado del mensaje lo que hermano Nicolás dijo aquí sobre la puerta estrecha, sobre el caminar, sobre esforzarse. Pues voy a, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, voy a hablar de un buscador que era buscado. Un hombre que buscaba algo, pero al fin de cuentas lo que él buscaba lo encontró, porque alguien lo buscó a él. Abre tu Biblia en Lucas 19. El evangelista Lucas relata una historia que y no voy a salir de la línea, seguiré en la misma línea. No sé si os acordáis, el último domingo hablé sobre Jairo y sobre aquella mujer que sufría de un flujo de sangre. Pues hoy es algo parecido que el Señor me lleva ahí. Y Lucas 19 dice así: Jesús entró en Jericó y iba recorriendo la ciudad. Ocurrió que un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos, deseaba ver quién era Jesús. Pero como era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo, echó a correr y adelantándose a todos, trepó a un sicómoro para verle, pero Jesús iba a pasar por ahí. El versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén. A su palabra. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se ha perdido. Amén. El Señor vino a buscar a lo que se había perdido. Lucas
el médico, un hombre, un evangelista tremendo, nos da muchos detalles con respecto a esta realidad, o con respecto, mejor dicho, a esta historia que hace poco tiempo pasó. Vemos como un hombre, y no cualquier hombre, sino un hombre especial, propone en su corazón en ir a buscar a Jesús. A veces leemos muy rápido las historias de la palabra y no nos detenemos y perdemos muchos detalles que nos pueden cambiar la vida. Seguramente, estoy 100% seguro que cada uno de vosotros que estáis aquí habéis leído esta historia más de una vez y estoy seguro que la conocéis todos, pero cuando uno se pone a estudiar esta historia, me di cuenta de que Zaqueo era un hombre muy especial desde un montón de puntos de vista. En el primer lugar, el nombre de Zaqueo significa algo. Es decir, el nombre de Zaqueo en hebreo significa puro, o mejor dicho, sin culpa. Y Zaqueo era, dice la palabra, que era un gran recaudador de impuestos, era un gran pecador, era un gran engañador, pero tenía nombre de santo. Porque su nombre, repito, significaba para los hebreos, y Jesús lo relata, dice que es hijo de Abraham, significaba puro. Es decir, Zaqueo tenía nombre de santo, su nombre era puro, sin culpa. Pero en cambio, era todo lo contrario a lo que su nombre decía. A veces, nuestra condición en la que estamos no es la condición en la que el Señor nos llamó. Repito, a veces la condición que uno está no es la condición que el Señor nos llamó. A veces miramos a nuestro alrededor y pensamos, ¿será que esto es mi vida? ¿Será que a esto me llamó el Señor? Vivimos cargados, trabajando, esforzándonos día tras día, pero el Señor no nos llamó a esto. Dios creo que nos ha llamado con un propósito diferente a lo que uno piensa o uno cree. Y el propósito del Señor es de sacarte de tu comodidad. Repito, el propósito del Señor es de sacarte de tu comodidad. ¿Y por qué dices esto, hermano? Porque si uno se pone a estudiar la palabra y vemos en la palabra, este hombre se llamaba puro, pero estaba impuro. Este hombre se llamaba sin culpa, pero tenía toda la culpa. Pero Dios tenía un propósito con él. Y esto a veces te pasa a ti y me pasa a mí. Y esto a veces le pasa a la iglesia. Vemos día tras día como hay en medio del pueblo del Señor gente amargada, gente triste, gente desanimada, cabeza abajo, que están más fuera que dentro, pero están.
Vemos como hoy día el mensaje de la iglesia ha cambiado radicalmente, ya no se predica el arrepentimiento ni el pecado, sino se predica el amor, se predica el gozo, se predica alegría, se predica riquezas. Vemos como de alguna manera todo ha cambiado y nada está conforme a la palabra de Dios. Hay algunos datos que nosotros ya sabemos sobre esta historia. Y nosotros sabemos, la Biblia nos dice quién era Zaqueo. Nosotros sabemos que Zaqueo era el jefe de los recaudadores, es decir, Zaqueo no era un recaudador, sino era el jefe de los recaudadores de impuesto. ¿Y qué era un recaudador de impuesto? Un recaudador de impuesto era un hombre que era judío, o muchas veces era judío, pero que abandonó y traicionó de alguna mente a los judíos y se puso a trabajar para los romanos. Es decir, un recaudador de impuestos era una persona mal vista de los hebreos, de los judíos, era lo peor de la sociedad. Porque cuando uno se pone a traicionar a su propia casa, a su propia familia, a sus propios hermanos, a su propia creencia, es una persona que es traicionero, es malvado, y los judíos veían a los recaudadorios como demonios. Roma le decía a los recaudadores de los impuestos: mira, vosotros tenéis que cobrar 30 sicilios, monedas de plata, para pagar el impuesto de las tierras que tenéis. Y el recaudador de impuestos obviamente no cobraba 30, sino podía cobrar 70, 100 o lo que a él le daba la gana, porque tenía el respaldo de los romanos. Y por eso los recaudadores de impuestos casi siempre eran hombres adinerados, hombres que tenían dinero. La Biblia dice que eran hombres ricos. ¿Por qué? Porque ellos cobraban más impuestos de lo que el Imperio Romano en aquella época les decía, y ellos pagaban al Imperio Romano con lo que el Imperio Romano decía, y todo lo que sobraba era para ellos. Pero, y dice la Biblia que Zaqueo era el jefe, pero nos relata la Biblia otra cosa de este hombre. Dice la palabra del Señor que era muy pequeño, era jefe de cobradores de impuestos, y la Biblia dice que era muy pequeño. Y cuando me puse en la traducción JBL, una traducción antigua, lo llaman de enano, y palabra enano dicen los médicos que un enano es considerado cuando mide más de 1,50. Es decir, Zaqueo era un hombre enano que medía menos de 1,50. También vemos en la palabra cuál era la condición de este Zaqueo enano. Era un hombre rico. Es decir, lo tenía todo aparentemente. Porque uno piensa que cuando tiene dinero, lo tiene todo. Pero me llama mucho la atención y veo a Zaqueo como aparentemente, teniéndolo todo, no tenía nada, porque no era feliz. Dice la Biblia que Zaqueo deseaba, lo acabamos de leer, Zaqueo, jefe de los recaudadores, deseaba ver quién era Jesús. Tenía dinero, tenía fama, tenía espalda, los romanos estaban por él, pero no era feliz. Y ojo que el mismo escritor Lucas habla de Jairo, que es algo parecido, con mucha fama, mucho dinero, habla, y digo yo, pero Lucas, ¿por qué escribes tanto sobre la infelicidad de los que aparentemente son felices? ¿Qué deseaba Zaqueo? En esta historia
Saqueo deseaba ver y conocer a Jesús. Pero nos relata la Biblia que era tan pequeño, que le costaba llegar a encontrar al Maestro. La gente no le permitía ver a Jesús. Y cuando yo por la mañana me vine aquí muy temprano, a las 7, me puse a leer esto, digo, Señor, ¿cómo tú nos amas y cómo tú nos hablas? A veces la gente no te permite ver a Jesús. Somos grandes, nos creemos que somos, yo qué sé, que somos todo y no somos nada, porque nos dejamos llevar por la gente y a veces no podemos ver a Jesús. Pero hay algo en Saqueo que me llama mucho la atención y él hace que de alguna manera todos debemos hacer, que Saqueo no importaba su estatura, no le importaba la condición en la que estaba. Saqueo, dice la Biblia, que se hizo sitio en medio de la gente y trepó, subió a un árbol para poder conocer y ver a este Jesús. Nosotros, los que estuvimos ahí en Jerusalén hace poco, ¿os acordáis cuando bajamos que era Jericó ahí a la izquierda, bajando de Jerusalén? Y había muchos árboles, por eso me llama mucho la atención cuando leo esta historia, porque Jericó es conocido como la ciudad de muchos árboles. Y qué bueno que Cristo se fue a Jericó. ¿Por qué se fue Cristo a Jericó? La Biblia dice desde el principio que Jesús entró en Jericó, iba a recorrer la ciudad, a predicar, hermanos. Y para Saqueo, la gente era un problema para él, porque, como he dicho antes, no podía ver a Jesús, pero intentándolo, mira, cuando uno intenta y cuando uno se esfuerza y quiere algo, a través del esfuerzo uno lo consigue. ¿Cuál fue la actitud de Saqueo? Me llama mucho la atención. Era pequeño, no podía ver a Jesús, la gente lo empujaba, lo odiaba, le decía, pero ¿tú qué haces aquí? Vete a cobrar tus impuestos, malvado, demonio, quizás lo llamaban de todo. Quizás lo escupían y le pegaban patadas. Vete de aquí, tu sitio no es aquí en medio de nosotros, tu sitio está ahí con los romanos. Pero Saqueo no se dio por rendido. Saqueo hace algo que le marcó y le costó su vida. Saqueo no se quedó en medio de la gente, él se esforzó a buscar a Jesús y subió, trepó, subió como pudo y llegó ahí encima donde el árbol para poder conocer y ver a Jesús. Saqueo sí que vio dificultad y no vio facilidad en subir y quizás le costó a veces vergüenza y yo pensando en Saqueo, pensando en nosotros. Y nosotros, hermanos, estamos en medio de una ciudad aparentemente pagana que nadie cree en el Señor o los que creen muy pocos. Y a nosotros nos cuesta a veces reflejar a Jesús en nosotros. Más bien, el que dice que lo tiene lo esconde. Jeremías 48:10, hay algo que me costó mucho entender esta palabra y prediqué las semanas pasadas. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Es decir, somos malditos los que decimos que lo conocemos y no hacemos su obra. El que dice que es cristiano y no refleja a un Cristo allí fuera en medio de gente, no ensucies el nombre del Señor por el amor al Señor. Me doy cuenta de algo y
este tipo no solo quería ver a Jesús. Porque, ¿sabéis lo que pasa? A veces los religiosos quieren ver a Jesús. Pero este tipo, Zaqueo, no solo quería verlo, sino quería que el Señor lo viera a él. Esto es muy distinto. Tú te vas por la calle y preguntas a alguien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No, yo bien. ¿Eres cristiano? Sí, claro, yo creo en Dios. Pero el Señor cree en ti. La Biblia dice que muchos creyeron en Él, pero Él no creía en ellos. Zaqueo no solamente quería ver a Jesús, sino quería que Jesús lo viera a él. Por eso se subió, trepó al árbol alto y empezó a hacer ruido. Señor, aquí estoy! ¿Y tú y yo? ¿Hacemos ruido ahí fuera? ¿O venimos aquí, predicamos y ya? La Biblia dice que Zaqueo llamó la atención de Jesús. ¿Te das cuenta de la importancia y responsabilidad que uno debe tener de no solo verlo a Él, sino de que Él te vea a ti? ¿Y cómo el Señor te ve a ti, hermano? No, mira, sabes, yo voy un día a la semana a la iglesia, estoy tranquilo, no robo, no mato, no huyo, no miro la mujer de mi próximo, respeto a mis padres. Esto es pura religión. ¿Cómo hacemos para atraer la atención del Señor hacia nuestra vida? Pues la Biblia dice clamando de día y de noche, orando, buscando, pero con todo esto te digo, haciendo un esfuerzo. El que dice que es cristiano y no hace nada para él es un maldito. Repito, el que dice que es cristiano y no hace nada para él, la Biblia lo dice, es un maldito. Vivimos en medio de iglesias malditas que no hacen nada. Vienen, se sientan, escuchan y se van. El Señor no te llamó a esto. Maldito el hombre que hace la obra sin dolor, indolentemente. No lo digo yo, lo dice la palabra. Nos han expuesto un evangelio fácil, vente a Cristo, todo termina. No es mentira todo. Tu llamado, mi llamado es, dice el Señor, todo el que me quiera seguir, el que le quiera, no es obligatorio. Tome su cruz cada día y sígame. El Señor te llama dolor, te llama sacrificio. El Señor te llama a abandonar a tu madre, a tu padre, a tu familia, a tus hijos, por Él, para cargar la cruz de Él, para morir crucificado juntamente con Él. Y Jesús ve a este Zaqueo, él subió al árbol y empezó a gritar, Señor, aquí estoy, Maestro, aquí me tienes. Me llama mucho la atención Zaqueo, hermanos, porque qué bello es Señor Jesús, porque al ver el esfuerzo de uno, el Señor lo llama. Y acordaros porque en la palabra hay otro ejemplo de un cobrador de impuestos llamado Leví, que el Señor lo llama también, y dice la palabra en Mateo 7, que estaba Leví sentado en su mesa y cobraba tributos. Pasaba Cristo por ahí y le dice, Mateo, sígueme. Y dejó Mateo sus amigos, su casa, todo, no miró atrás, su fama, su dinero. Y dice la Biblia que empezó a seguir Mateo a Cristo, pero de una. Y ahora, pensando en esto, pensé, Dios mío, ¿cuánto le hizo falta al Señor que me llame a mí? Iglesia, canciones, a veces preparamos evangelizaciones para que la gente venga a conocer al Señor.
Llega, Señor, donde Mateo le dice, sígueme. Se levanta Mateo, Leví, deja la mesa y lo sigue. El Señor necesita gente que sea valiente, que no le importe nada, que lo siguen a Él. Jesús ve el esfuerzo de este pequeño en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Es algo increíble como el Señor le dice a Zaqueo, date prisa. No es que el Señor le dice, Zaqueo, desciende, tómate tu tiempo, estate tranquilo en la iglesia 5, 10 años, tómate tu tiempo, tranquilo. Vente y sígueme. No, el Señor dice, desciende deprisa. Hay algo, hermano, que se llama prisa cuando el Señor te llama para seguirlo. Hay una emergencia, hay una urgencia, que lo veo en la palabra. Y dice en el versículo 6, Zaqueo bajó enseguida y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. ¿Cómo bajó Zaqueo? No, espérate, Señor. 1 día, 2 días, 3 años, 5 años, y te vienes y te sientas y no hay un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque no has entendido tu llamado. ¿Por qué? Porque no tienes ganas de verlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque no le amas, no le quieres seguir. Por eso vas despacio. No, lo primero me voy a hacer un palacio, una casa, un coche de lujo. Lo primero lleno mis cuentas bancarias y luego el Señor. No, el Señor dice, baja deprisa, porque ha llegado hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es necesario que yo vaya y me siente contigo en tu casa. Y me encanta Zaqueo, un hombre muy mal visto por la sociedad, muy mal visto por todo el mundo. Dice la Biblia que bajó corriendo, deprisa. Yo me imagino a Zaqueo que ni hubiera bajado, ha saltado directamente, Señor, vente para mi casa. Y nosotros, y tú, y yo. Versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo, que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa. Zaqueo también es hijo de Abraham. ¿Qué encuentro más impactante tuvo este hombre con Jesús? Me doy cuenta de algo. Como Jesús entra en la casa de un rico, de un diablo, de un hombre que la gente lo odiaba, lo maltrataba y lo despreciaba. Y Jesús se va y entra en su casa y le predica. A veces se nos han dicho que los ricos son del diablo y que no, hermano. Y cuando ves aparentemente una persona rica, pues bueno, no le podemos predicar porque el Dios de ellos es el dinero. Cristo entra en su casa. Y hay que predicar a los pobres, a los enfermos. Nuestro deber es de buscar a los ricos y predicarles también, porque el Señor lo hizo. ¿Te das cuenta cómo la búsqueda trae recompensa? La búsqueda de Zaqueo trae recompensa. Viene Cristo a su casa. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Será que lo buscamos? ¿Será que nosotros nos subimos en medio de una generación de víboras ahí fuera a buscarlo y a clamarle para que los de fuera te vean y que murmuren contra ti?
Es increíble, Zaqueo. La Biblia dice en Mateo 7, pedid y se os dará. Buscad y haréis. Llamad y se os abrirá. Es decir, si hay una búsqueda, hay recompensa. Pero lo que hoy día pasa en medio de las iglesias es que hay mucha iglesia y poco evangelio. Repito, hoy día lo que pasa en la iglesia es que hay mucha iglesia y poco evangelio. Hay mucha iglesia pero no hay evangelio dentro. Nadie predica la verdad. ¿Por qué no les interesa? Lo que les interesa es que haya gente, que haya dinero, que haya poder económico. Porque la verdad, hermanos, siempre lo decimos, la verdad separa. Separa a madre de hijo, al marido de la mujer. Cristo vino a separar. Quien le predicó a usted que Cristo vino a unir, le ha mentido, no sabe de Biblia. Dice la Biblia, yo vine a separar lo blanco de lo negro, el madre del hijo, porque Cristo es separación. Y hay algo que también me llama la atención. Si nos vamos un capítulo atrás, y voy a estar leyendo e intento terminar, que hay una parábola de la viuda y esta parábola la dijo el Señor, pero qué raro que el Señor la dice antes de que pase esto con Zaqueo. Y fijaros lo que trata esta parábola, dice así. Yo la voy a leer, Sara, si quieres ponerla bien, la voy a leer rápido. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin cesar. Es decir, Cristo les dice una parábola a la gente de buscarlo a Él. Y dice así, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Había también en aquella ciudad una viuda que acudió al juez y le dijo, hazme justicia ante mi adversario. El juez no le hizo caso durante algún tiempo, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a nadie, voy a hacer justicia a esta viuda para que deje de molestarme, no sea que al final se me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, prestad atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos es que hay que buscar, es que hay que seguir insistiendo como esta viuda sin parar, hay que orar, es decir, no podemos quedarnos sin búsqueda, porque si no hay búsqueda no hay recompensa. Y lo que más le cuesta hoy en día a la iglesia del Señor es buscar al Señor, salir de tu comodidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque la sociedad del mundo se encarga de que usted sea cómodo. ¿Por qué? Porque ya no te vas a comprar el diario de Teruel, lo tienes en el teléfono. Ya no te vas a sacar dinero del banco a hacer transferencia, lo tienes en el teléfono. Todo, absolutamente el mundo te lo da muy fácil. ¿Para qué? Para que seas un vago. Y que dice la palabra del Señor, que los vagos, si el que no trabaja, se les será llevado lo que el Señor les dio. Y te das cuenta como esta viuda molestaba al juez y al final el juez tuvo que hacer justicia. Pero preferimos vivir una vida mediocre, llamarnos cristianos, pero no hacer sacrificios para el Señor. Y como no hay sacrificios, pues no hay paga. No hay insistencia, no hay dolor, no hay responsabilidad, no hay nada por su obra, hermanos. Venimos aquí por venir, para pasar el tiempo, por respeto,
pero no hay un pagar de precio verdadero por el Señor. ¿Será que cuando venga Él, dice la palabra, hallará fe? Zaqueo consiguió que Jesús lo vea como haciendo un esfuerzo. Jesús se dio cuenta que cuando Zaqueo, el pequeñito, estaba allá arriba, hizo un esfuerzo Zaqueo para que el Señor lo vea. Y el Señor, al ver su esfuerzo, lo llamó y le dijo: es necesario que yo entre en su casa, la salvación entró en su casa hoy mismo. A veces, incluso que nosotros no hacemos nada, decimos: no, sabes, es que mi llamado no es de hacer lo que X o Y hace, yo tengo un llamado diferente. Y yo me muero con esto, hermano. Yo veo a nuestro pastor Mark, que lo da todo por el Evangelio, que es un hombre entregado, que deja a su hijo, deja a su familia, se va a predicar en un país, y nosotros, el Señor lo llamó a él a esto, a mí no me llamó el Señor a esto. ¿A qué te llamó el Señor a ti? ¿A que trabajes 10 horas al día, que te vayas a casa, te sientes en el sofá, pongas Netflix, Facebook? No, hermano, te vas a ir al infierno con esto. El Señor nos llamó a sacrificio, a hacer su obra con dolor, lo dice la palabra. Porque si hacemos la obra sin dolor, somos malditos. ¿Por qué Él puede y yo no? El Señor nos llamó a esto, a cargar la cruz. ¿Qué es la cruz? No quiero problemas con nadie, yo en mi casa tranquilo. ¿Qué problemas yo con los hermanos en la iglesia? No, el Señor te llamó a esto, te guste o no te guste. Hay algo que me llama mucho la atención. El Señor nos llamó a cargar la cruz sin anestesia, y en el versículo 5, mira lo que dice. Dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Y luego aparece la palabra hoy. Y si tú te miras más abajo, esta palabra hoy también aparece en el versículo 9, que dice: hoy es necesario, no mañana, no más tarde, no de aquí a 2 meses, es necesario hoy que aceptes esto. Es necesario que vayamos deprisa a encontrarnos con Él. Es necesario que nos sacrifiquemos. El hermano hablaba de una puerta angosta. Apocalipsis 3 dice la Biblia: yo soy la puerta, que estoy en la puerta y llamo. ¿Cómo la puerta está llamando en la puerta? Porque habla de un sacrificio y la iglesia no entendió su llamado. Empieza el culto a las 11:30, me voy a las 12. ¿Por qué? Porque somos cómodos. Por la mañana no puedo ir al culto porque ese es que es domingo y sabes que es el único día que descanso y me gustaría dormir. Pero espérate que el miércoles por la tarde tengo que trabajar, y el viernes, es que el viernes también tengo que trabajar. Y no hay compromiso. Y no hay sacrificio. Y no hay dolor por su obra. Me llamó mucho la atención, hablé estos días con un hermano en Barcelona que dijo así: mira, mi mujer dejó de irse a trabajar para venir el sábado en la iglesia. ¿Cómo? Sí, mi mujer le dijo a su jefe que no va a ir más a trabajar porque justamente cuando están los cultos, ella tiene que trabajar. Y digo: ¿y qué hacéis? Pues Él proveerá. ¿No nos promete Él el pan de cada día? La excusa más barata: tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia. Pero, ¿cómo es así? ¿No te quieres encontrar con Él? ¿Qué es para ti la iglesia? No, la iglesia, no. Si para ti no es un encuentro con Él aquí, no has entendido nada. Miércoles a oración 4 personas. Viernes 5 locos. Domingo la iglesia llena. ¿Será que es suficiente con venir un día a la semana a sentarte aquí? No, sabes, hermano, yo congrego en mi casa, gloria al Señor, y yo también, pero por eso no dejo de venir aquí.
Y termino ya. Y cuando el Señor llama a Zaqueo, Zaqueo baja porque voy a tu casa, yo me preguntaba, Zaqueo, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa, Zaqueo? No desordenada, mi casa está sucia, mi casa está mal pintada. Mira, Zaqueo le daba igual todo. Zaqueo lo que quería es llevarse a Cristo a fuerza a su casa. Y mira qué fuerte que el Señor no le pregunta nada a Zaqueo. Zaqueo se enamora de Cristo y le dice, mira, Señor, si te vienes a mi casa, daré mitad de mi... Sin que el Señor le diga nada. Le dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y a los que engañé le daré 4 veces más. Pero Zaqueo, espérate, que el Señor no te dijo nada que tú les des. No. Si no hace falta que te diga el Señor nada. Hace falta que tú lo ames, que lo busques y cuando viene al encuentro contigo, cuando hay que ofrendar, ofrenda, cuando hay que diezmar, diezma. No hace falta que te lo diga nadie. Es un trato de tú y él. Zaqueo lo hizo. A veces, no, ¿sabes qué? Es que en mi casa, es que hay pelea, me voy fuera de mi casa y apañaros y mataros. No. Dice la Biblia que Zaqueo llevó a Jairo a su casa. Zaqueo llevó a Cristo a su casa. Jairo igual, llevó a Jesús a su casa en medio de la bagunza, en medio del desorden. Tenemos que llevarlo a nuestra casa. Cuando más mal está tu casa, lleva a Cristo, ponte delante de Él y clama, Señor, heme aquí en este desorden. Vente en mi barca y calma este desorden. No seamos cobardes, hermano, y hay una palabra que está en Primera de Timoteo, no recuerdo bien. Que dice, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo? Sí, hermanos, si tiramos la toalla y no nos importa nuestra casa, es que hemos negado la fe y no hemos conocido a Cristo. ¿Sabes qué? Es que no hemos conocido a Cristo. Zaqueo lo buscó, se humilló y el Señor entró en su casa. Termino. Otra vez el Señor nos habla de que debemos esforzarnos. Otra vez el Señor nos habla de que para que uno sea como Él dice que es, cristiano, hijo de Dios, tiene que verse un esfuerzo y un trabajo en Él para que haya frutos. No por venir y sentarte aquí, no por decir un día, no, acepta a Cristo en tu vida como Salvador, ya. No es así, hermano. Él nos llamó a servirle no como a ti te parece bien o como a mí me parece bien. Él nos llamó a servirlo en integridad, con nuestra presencia, con nuestra ofrenda, con nuestro sacrificio y estar por Él. ¿Qué hizo Zaqueo para obtener la salvación? Para que Cristo llegase a su casa. Dice el versículo 6. Zaqueo bajó enseguida y lleno de alegría recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Y mira la actitud de Zaqueo, el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Es decir, cuando el Señor entró en su casa, Zaqueo se puso de pie. Y le hizo el Señor a una promesa que el Señor no se la pidió, le vino dentro de él. Daré la mitad para los pobres, todo lo que he hecho. Es algo que hace una persona cuando se arrepiente. Ahora entiendo por qué si en la vida de una persona no hay arrepentimiento, no hay cambio.
te han dado un bautizo en el agua, te han bañado, pero si no te has arrepentido, entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación en tu casa. Es muy sencillo ver cómo la Biblia nos dice que para que uno llegue la salvación a su casa, tiene que esforzarse. Si no hay esfuerzo, no hay nada. Y hay una palabra que esta mañana he hablado con el pastor a las 8, otro loco que no duerme igual que yo, a las 8 de la mañana me ha escrito el pastor y me dijo, ¿cómo estás? Digo, bueno, aquí estoy un poco triste, cansado, pero voy. Y él me dio una palabra que está en Eclesiastes 1, puedes ponerlo, Sara. Eclesiastes 1, versículo 18. Eclesiastes, Viejo Testamento, Eclesiastes, aquí, baja, Eclesiastes 1, versículo 18. Y dice así, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Cuanto más sabes de él, más molesto debes estar. Cuanto más lo conoces, más inquieto tienes que estar. ¿Por qué? Porque te duele el pecar, te duele no leer la Biblia, te duele estar 4 horas en el teléfono, 5 horas en la televisión. Porque cuanto más sabes de él, porque la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Es un versículo clave para tu vida y para mi vida. Si sabes de él, te duele pecar. Y como añades ciencia, ¿qué es esto? Añades dolor. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me dice el domingo por la mañana estar en la cama. Porque mi cuerpo me dice el domingo por la mañana estar durmiendo porque estoy cansado. Pero yo añado dolor y digo, no, carne, me voy a la iglesia a buscar al maestro. ¿Entendéis? Aquel Señor nos llamó. Y no hay otro mensaje, y perdónenme si sigo predicando en la misma línea, pero es que no hay otro mensaje. El Señor nos llamó a la cruz. El Señor nos llamó al dolor, al sacrificio. No, si sabes que vivimos por la gracia y ya por la gracia somos algo, sí, pero la gracia tiene que tener unas bases para que haya gracia. Si no hay gracia, no hay mandamientos. Si no hay mandamientos, no hay obedecimiento. Si no hay obedecimiento, no hay arrepentimiento. ¿Y qué hacemos, hermanos? Pues nos autoengañamos, nos automentimos. 3 veces venimos 1 hora, salimos fuera y hacemos lo que nos da la gana. El Señor no nos llamó a esto. El Señor nos llamó a cargar la cruz con dolor, pero seguir caminando. No importa lo que el hermano decía al principio, si la puerta es angosta y el camino estrecho, no importa. Lo importante es estar ahí y seguir caminando. Porque hay muchos espinos en el camino, hay muchas cosas que no nos gustan, pero lo importante es permanecer, porque la victoria no es de quien empieza, sino de quien acaba. Y veo y me doy cuenta como cada día se nos hace más difícil. Nuestros hijos crecen, un hijo que te has criado en la iglesia, un hijo que le has predicado el Evangelio, cada vez es más difícil, porque de que él llene el mundo ahí fuera de Cristo, el mundo lo llena a él de miseria y lo intoxica. Y vivimos en medio de gente intoxicada y de que nosotros intoxiquemos al mundo con la verdad, nos intoxica a nosotros el mundo con sus mentiras. Venimos en la iglesia y no podemos orar, hermanos. Cuando el hermano Nicolás dice, a ver si alguien da gracia, no podemos orar porque no nos salen las palabras. ¿Por qué? Porque no hay intimidad con él. Que el Señor nos ayude a que podamos entender a lo que Él nos ha llamado y que seamos como este pequeño matón Zaqueo, que le dio igual la gente, subió, trepó al árbol y hizo ruido. Aquí, Señor. Y el Señor vio su esfuerzo y entró en su casa. Si hemos entendido esto, hemos entendido todo.
Que el Señor nos ayude. Aleluya. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo de este hombre malvado, pecador y rechazado por la sociedad. De este hombre rico que aparentemente lo tenía todo, pero no tenía nada. Somos pobres miserables, Señor. Pensamos que tenemos todo y no tenemos nada. Porque como dice aquí alabanza, si no te tengo a ti, no tengo nada. Ayúdame a entender cada día tu mensaje. Ayúdame a entender cada día más tu evangelio y en buscar de día y noche en la palabra para que podamos dar ahí fuera de lo que se necesita, que es tu palabra. Te necesitamos.